¿Por qué conceptos y hasta qué monto mensual puedo darle a algunos trabajadores dinero, bonos, aportes voluntarios, etcétera, que no se constituyan en salario? Bueno, como lo he venido repitiendo muchas veces, toda persona, ojo, no importa que sea abogado, que sea contador público, que sea administrador, que sea economista, etcétera, toda persona que esté a cargo de la nómina de una empresa, que sea responsable de la nómina del personal de recursos humanos, tiene que tener claro, ojo, tiene que tener claro dos artículos del Código Sustantivo del Trabajo: el artículo 127 y el artículo 128. El artículo 127 del Código Laboral nos dice qué pagos, ojo, qué pagos se constituyen salario. Y el 128 nos dice qué pagos no constituyen salario. Entonces, el 127 nos dice todo pago que se le haga al trabajador que vaya amarrado, ojo, por el servicio que el trabajador está prestando. Mire, por el servicio que esté prestando el trabajador, o sea, que esté remunerando ese servicio diario del trabajador, es salario. Así le dé el nombre que le dé la gana a la empresa, incluyendo, dice el 127, toda bonificación habitual. Ojo, bonificación habitual. Entonces hay empresas donde dicen, mire, su salario es 1.000.000 de pesos, pero todos los meses le entrego 200.000 pesitos, todos los meses sagradamente, todos los 15 de cada mes, 200.000, 200.000, 200.000, y ponen por allá, es una bonificación, o le ponen así en el papel, bonificación ocasional que no constituye salario para ningún efecto, bla, 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 bla. Y el día de mañana echan al trabajador, y el trabajador, de enojo, de piedra, disgustado con la empresa, va y demanda ante un juez laboral y dice, vea, señor juez, a mí me pagaron 1.000.000 de pesos, y para todos los efectos, seguridad social y prestaciones, es 1.000.000 de pesos. Pero todos los meses, y aquí tengo la prueba, todos los meses me entregaban 200.000 pesos. Y dicen que eso no era salario, y no me lo tuvieron en cuenta para nada. El juez va a decir, se aplica el principio de realidad. ¿Qué significa el principio de realidad? Que el juez va a decir, esos 200.000 pesos que se lo entregaron bajo la excusa de ser una bonificación ocasional, realmente es habitual, y por consiguiente está remunerando trabajo, y por consiguiente es salario. Y se ordena a la empresa reliquidar todo sobre 1.200.000, todas las prestaciones, seguridad social, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Entonces, la pregunta es, ¿qué pagos pueden hacerse al trabajador que no constituyan salario? Y ahí viene el artículo 128. Y el artículo 128 es claro, es decir, todo pago que se le haga al trabajador que no sea, o que no sea para enriquecerlo, que no vaya al patrimonio del trabajador, sino que vaya a poder, o que le sirva al trabajador para poder ejecutar su labor. Y es allí donde hablamos del famoso gasto de representación. Señor, usted es un vendedor, le entregamos mensualmente 100.000 pesos para la moto, porque usted tiene que desplazarse por toda la ciudad. Señor, usted este mes tuvo que viajar 3 veces a la ciudad de Neiva, o a Medellín, o tiene que dormir en un hotel, y tiene que desayunar, almorzar y comer durante esas 2 o 3 noches que va a estar en otra ciudad. Eso es gasto de representación, por esos viáticos. Usted tiene que llevar a un cliente, invitarlo a almorzar, llevarlo a tomar un tinto para cerrar un negocio. Listo, eso es gasto de representación. ¿Está claro? O mucho mejor, no se los entregue al trabajador. Dígale que le traiga la factura a nombre de la empresa y usted le devuelve la plata. Pero no saldría como un pago de gasto de representación. ¿Está claro? Pero todo lo que sea para enriquecer al trabajador, o sea, que vaya al patrimonio, es salario. Todo lo que sea para su normal funcionamiento, para que él pueda ejecutar sus labores, ahí sí es un pago que entra como gastos de representación, viáticos, alimentación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y esos son los que de mutuo acuerdo entre empresa y trabajador van a acordar que no constituyen salario, porque no es su esencia. Ahora, quiero agregar lo siguiente. Hace poco hubo una reforma, precisamente una adición al artículo 128, y dice
Entre empleador y trabajador podrá acordarse qué sumas no constituyen salario. Y resulta que a raíz de esa frase mal redactada por el Congreso de la República, muchas empresas creen que pueden fijar con el trabajador cualquier suma como no constitutiva de salario. Entonces, señor trabajador, yo le voy a pagar a usted 2 millones de pesos, pero entonces vamos a poner que 500.000 es salario y 1.500.000 no son salario y serán bonificación según el 128. No. La Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, hace poco falló y dijo, ojo, si bien esa frase está en la parte final del 128, si el pago realmente está remunerando, ojo, si realmente ese pago, cualquiera el nombre que se le haya dado o la condición que se haya firmado en el contrato, si ese pago realmente es para retribuir una labor y va al patrimonio del trabajador, o sea, para el bolsillo del trabajador, es salario y punto.